Bueno, a ver, piénsenlo un momento. Muchas veces damos por sentada la eliminación urinaria como si fuera solo un mecanismo biológico automático, ¿verdad? Pero la realidad es que cuando este sistema falla, no es solo el cuerpo físico el que sufre. La eliminación es una piedra angular de nuestro bienestar emocional, de la autoimagen y, sobre todo, de la dignidad humana fundamental. Sentir que se pierde el control sobre una función tan, pero tan básica, genera un impacto psicológico tremendo. Por eso, la atención clínica tiene que ir mucho más allá de la mecánica del cuerpo. Exige una sensibilidad y una empatía verdaderamente extraordinarias. Y justo de eso trata nuestro análisis de hoy. Bienvenidos a este recorrido donde vamos a explorar las increíbles y complejas mecánicas del sistema urinario humano. Pero ojo, no nos vamos a quedar solo en la biología. Vamos a ver qué pasa cuando todo este sistema colapsa y, sobre todo, a destacar ese papel absolutamente crítico que juega la atención médica compasiva, porque solo entendiendo el panorama completo desde las células hasta la psicología de quien lo padece, se pueden encontrar soluciones que de verdad sirvan como apoyo integral. Para que tengan una idea de cómo nos vamos a organizar, esta es nuestra hoja de ruta. Pasaremos rapidísimo por la anatomía del sistema y el proceso de micción, luego veremos los factores que lo afectan, las alteraciones patológicas, las derivaciones urinarias y finalmente la evaluación clínica y los cuidados. Así que sin más preámbulos, entremos de lleno en la sección 1, la anatomía del sistema, desde los riñones hasta la uretra. Es fascinante cómo cada parte funciona en perfecta sincronía. A nivel macro, el viaje de los desechos es impresionante. Todo arranca en los riñones, que están ahí resguardados a cada lado de la columna, justo detrás del peritoneo. Desde ahí, la orina, que es totalmente estéril, baja por los uréteres impulsada por ondas rítmicas. Es como una danza perfecta hasta llegar a la vejiga, un órgano muscular súper-elástico encargado de almacenarla de forma segura. Y bueno, finalmente los desechos salen del cuerpo por la uretra. Literalmente es una vía de un solo sentido con un diseño impecable. Ahora, si hacemos un acercamiento a nivel microscópico, aquí es donde la cosa se pone increíble. La nefrona es la verdadera protagonista del riñón. A la izquierda tenemos el glomérulo, un grupo de vasitos sanguíneos que inician la filtración. Para que se den una idea de su potencia, filtra unos 125 mililitros de líquido por minuto. Y a la derecha vemos que los riñones no trabajan solos. Hacen equipo con el hígado y los pulmones en el mecanismo renina-angiotensina. Cuando a los riñones les falta flujo de sangre, liberan renina, interactúan con los otros órganos y provocan una retención de agua para regular la presión arterial de todo el cuerpo. Una verdadera obra maestra de la fisiología. Y eso nos lleva a la sección 2, el proceso de micción, una auténtica maravilla neurológica. Porque, claro, orinar no es solo un evento físico, requiere una coordinación nerviosa súper fina. Cuando la vejiga se llena, sus paredes se estiran y le envían un mensaje directo a la médula espinal. Esa señal sube rapidísimo hasta el centro de la micción en el cerebro, que es el que decide si es un buen momento o no. Si la respuesta es sí, el esfínter externo se relaja conscientemente, mientras que el músculo de la vejiga, el detrusor, se contrae con fuerza para vaciar todo. Cualquier daño en este circuito de comunicación puede terminar en problemas graves, como la incontinencia refleja. Pasemos a la sección 3, factores que afectan la eliminación. Básicamente, ¿qué altera este complejo viaje? Para entender bien las alteraciones, primero necesitamos aclarar un poco el vocabulario clínico. Empecemos con la poliuria. En términos sencillos, es una producción excesiva de orina. Es una señal sumamente importante que nos dice que el cuerpo está perdiendo líquidos rapidísimo y suele ser la clásica alerta de algún desequilibrio de líquidos o un problema metabólico que está operando de fondo. En el otro extremo del espectro tenemos la oliguria. Esto es una caída drástica y bastante peligrosa en la producción de orina, incluso si la persona está tomando agua de forma normal. Es una bandera roja gigante en la clínica. Nos advierte que hay un fallo sistémico, tal vez un problema severo de circulación, una deshidratación brutal o el inicio de una enfermedad renal. Y el escenario más crítico de todos es la anuria, o sea, cero producción de orina. Nada. Cuando la filtración se detiene por completo, los desechos tóxicos comienzan a acumularse a una velocidad aterradora en el torrente sanguíneo. Es el signo típico de una insuficiencia renal severa o terminal, y generalmente requiere entrar en intervenciones médicas agresivas de inmediato. Luego tenemos la disuria, que ya no tiene que ver con la cantidad, sino con cómo se siente.
Es ese dolor, molestia o ardor al orinar que resulta tremendamente incómodo. Apunta directamente a una irritación o, en la gran mayoría de los casos, a una invasión de bacterias en el tracto urinario inferior. Pero hay algo clave aquí que no podemos olvidar. La micción no es puramente biológica, está súper condicionada por nuestro entorno. Piensen en esto. La falta de privacidad o las distintas normas socioculturales pueden inhibir por completo las ganas de ir al baño. El estrés y la ansiedad constante generan tensión muscular. Factores de la dieta diaria como el café o el alcohol cambian el equilibrio hídrico. E incluso en un hospital, el estrés quirúrgico y la anestesia adormecen los reflejos del cuerpo, mientras que los medicamentos como los diuréticos o los anticolinérgicos alteran directamente el control de la eliminación. Como ven, influye absolutamente todo. Llegamos a la sección 4. Alteraciones patológicas. ¿Qué pasa cuando el sistema falla de verdad? Miren, hay una relación directa de causa y efecto entre estas dos patologías que vemos aquí. Por un lado, la retención urinaria, que es cuando la vejiga no puede vaciarse por completo, creando presión y dejando orina residual. Pero el peligro mayor viene justo después, porque esa orina que se queda estancada crea literalmente el caldo de cultivo perfecto para las bacterias. Así es como la retención nos lleva directo a las infecciones del tracto urinario, que son, dicho sea de paso, el dolor de cabeza y la infección intrahospitalaria más frecuente de todas. Y cuando hablamos de incontinencia, hay diferencias mecánicas importantes. La incontinencia por estrés pasa cuando una presión en el abdomen es más fuerte que un suelo pélvico debilitado. Por ejemplo, una simple tos o una carcajada. Es muy común por obesidad o embarazos múltiples. Y por otro lado está la incontinencia de urgencia, que es una necesidad repentina casi imparable de orinar, a menudo ocasionada por daños nerviosos o una vejiga hiperactiva. Ambas condiciones destrozan la confianza de las personas. Muchas sufren en completo silencio, aislándose de la sociedad por el puro terror a que se note en la ropa. Sección 5. Derivaciones urinarias. Literalmente, cuando la medicina tiene que redirigir el viaje. Existen situaciones extremas, por traumatismos o enfermedades graves, donde la vejiga queda inutilizable. En un reservorio urinario continente, los cirujanos crean una bolsa interna artificial usando una parte de los intestinos. Los uréteres se conectan ahí y se coloca una pequeña válvula unida a un orificio o estoma en el abdomen. Imagínense el nivel de compromiso que requiere esto. Los pacientes tienen que introducir un catéter por su propio abdomen para vaciar la bolsa de 4 a 6 veces al día por el resto de sus vidas. Ahora compárenlo con una derivación urinaria incontinente. Aquí, el estoma también asoma por la pared del abdomen, pero el flujo de orina es continuo porque no hay almacenamiento interno. La orina drena sin parar hacia una bolsita externa recolectora. El golpe psicológico de esto es inmenso. Exige una adaptación enorme en la imagen corporal, en el estilo de vida, en los viajes y, por supuesto, en la intimidad. Es un giro de 180 grados en la vida de una persona. Y así llegamos a nuestra última parada. Sección 6. La evaluación clínica y los cuidados. El elemento humano en todo esto. Con todos estos cambios físicos y emocionales, una buena evaluación médica requiere un alto nivel de pensamiento crítico. Sí, claro que hay que ser rigurosos con los datos físicos, medir los volúmenes, revisar el color de la orina, checar la claridad o analizar el laboratorio. Pero lo verdaderamente crucial es mezclar esos datos fríos con una profunda sensibilidad hacia esa persona. Hay que entender si el paciente realmente tiene la movilidad para llegar al baño a tiempo y respetar de forma absoluta su pudor, sus necesidades por género y sus barreras culturales. Sin todo esto, la atención médica está incompleta. Y a nivel de procedimientos existe una regla de oro inquebrantable. Como el tracto urinario es naturalmente estéril, el control de infecciones simplemente no es negociable. Insertar un catéter es, básicamente, abrirle la puerta principal a microorganismos invasores. Por eso, mantener una técnica aséptica absolutamente estricta es la primera y última línea de defensa que tenemos para evitar complicaciones hospitalarias que pueden poner en riesgo la vida. Todo esto nos deja con una gran reflexión. A lo largo de esta exploración, hemos repasado la maravillosa ingeniería del cuerpo para eliminar desechos, lo que pasa cuando todo falla y las cirugías radicales que lo reparan. Pero más allá de las células, las bacterias y los catéteres esterilizados, el verdadero desafío es puramente humano.
La eliminación es algo tan íntimo que tratar la falla mecánica de un órgano nunca, jamás, debería aplastar el espíritu del paciente. Lograr curar el cuerpo mientras se protege la dignidad emocional, esa es, sin duda, la verdadera esencia del cuidado de la salud. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.